Cordial saludo desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización. Seguimos adelante con este taller que es muy importante en este momento histórico de nuestra Arquidiócesis de Cali. Recuerden que este taller se llama Conversión Pastoral y Nueva Evangelización desde la Parroquia. Está preparado precisamente para revisar los últimos materiales que nos han llegado de la Santa Sede y cómo la parroquia sigue siendo ese lugar privilegiado de la evangelización, pero que necesita una conversión. Y por eso en el encuentro pasado veíamos toda una introducción sobre qué es conversión, qué es parroquia, la realidad como tal de la parroquia actual y que los cambios deben ser estructurales, pedagógicos y personales. Ahora vamos al segundo encuentro y ese segundo encuentro tiene un nombre un poco más académico, digámoslo así, porque vamos a hacer un recorrido. Se llama La Parroquia en la Sagrada Escritura y en la Historia, porque si vamos a hablar que la parroquia sigue siendo el centro de la evangelización y que esa estructura debe tener una conversión para una nueva evangelización, pues evidentemente debemos saber qué es esto de la parroquia, de dónde viene, cuáles son sus características, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy rápido, es muy rápido, no podemos detenernos en cosas que sería maravilloso hacerlo, pero no se puede porque tenemos solamente 18 minutos para explicar la historia de la parroquia y su génesis, pero también su desarrollo. Bueno, arranquemos. Esto está tomado de un gran estudioso que se llama Limber Gómez Coutinho. Es un hombre que hizo un trabajo muy interesante haciendo un resumen de la historia de la parroquia. Tomé de él, pero también evidentemente del Concilio Vaticano II, de documentos de la Iglesia, de historia de la Iglesia, pero me basé en el desarrollo que él organiza y a partir de ahí sale un muy buen material. Bueno, comencemos entonces en esta parroquia y su evolución. Bueno, lo primero que tenemos que decir, y me parece absolutamente importante, es que la parroquia, el término parroquia está escrito, aparece en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Es muy particular que este término sea tan antiguo, es un término griego y que ha tenido pues varias vertientes y muchos estudiosos empiezan a decir, por ejemplo, que en los textos bíblicos puede aparecer, en el Nuevo Testamento evidentemente, el término parroquia puede aparecer de dos formas. Tiene dos significados. El primero, vivir en vecindad, vivir en comunidad. El término parroquia, una primera acepción del término parroquia, la podemos pensarla como vivir en comunidad. Pero definitivamente en la Sagrada Escritura el término parroquia aparece más como la comunidad que migra, como el migrante, como el que llega a un lugar. Inclusive se puede interpretar como el extranjero que llega a un lugar. Entonces podemos mirar esas dos ideas. Primero, ser vecino, ser cercano, vivir en comunidad, pero también puede ser el extranjero que pasa o aquel que vive, ha tomado residencia en un país extranjero, lo que podemos decir el migrante, el que llega allí a un lugar y se va estabilizando en un lugar. En la primera carta de Pedro aparece allí también, se toma como migrante. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 aparece como si fuera el migrante. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales. Allí aparece el término como migrante, parroquiano, como el de la parroquia, como el migrante. Pero también en Efesios
capítulo 2, versículo 19, dice: así pues ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y la familia de Dios. Entonces, en la Sagrada Escritura aparece este término parroquia y aparece con estas dos líneas particulares. Por un lado indica vivir en vecindad, parroquia, no como personas aislados, sino en medio de una sociedad concreta que vive una continua interrelación, que están comunicados unos a otros, y por otro equivale a la comunidad en lo más profundo de su realidad, que aunque extranjera y peregrina en este mundo, sigue siendo una comunidad. ¿Se acuerdan de esa canción? Somos los peregrinos. Bueno, parece ser, los que saben de esto, de historia, de Biblia, de griego, de este fundamento intelectual, parece ser que ese término parroquia fue utilizado a esa pequeña comunidad cristiana para entender que éramos ciudadanos del cielo, pero que éramos peregrinos, extranjeros en esta tierra, y que nuestra tierra es el cielo. Tiene mucho sentido, me parece a mí que el término parroquia allí tiene mucho sentido, y estos dos significados son muy profundos y nos hace entender dónde está la génesis de nuestra parroquia y nuestra comunidad parroquial. Primero, una comunidad que se entrelaza, vecinos que se reúnen, una entidad, un grupo de personas que tienen unos ideales comunes. Eso puede ser parroquia, pero también parroquia es esa comunidad que peregrina por esta tierra, aunque está aquí, peregrina en esta tierra porque su realidad es el cielo. El premio, la llegada a la meta es el cielo. Me parece muy interesante. Hasta ahí podemos decir entonces en la Sagrada Escritura del término parroquia. Bueno, tenemos que dar un salto, damos un salto y ahora vamos a esa primera comunidad cristiana. Entonces, ahora vamos a primera comunidad cristiana después de la muerte de Jesús, de la comunidad que se va organizando, y también ahí hay un cambio muy interesante. Bueno, ahora vamos a pensar que esa primera comunidad cristiana, pues ya San Pablo y San Pedro le van a poner otro nombre, y entonces el término parroquia desaparece un poco y ahora viene el término eclesía, de ahí viene iglesia, o también aparece la palabra asamblea, que es la comunidad de fieles. Entonces ya va girando el tema porque se vuelve más concreta la palabra eclesía, que la palabra iglesia, ustedes ya lo saben, es comunidad convocada en un lugar, o la asamblea de fieles que se reúne en un lugar. Comunidad de fieles que se reúnen para un fin. Bueno, entonces Pablo nos va a decir que él iba fundando pequeñas eclesías, pequeñas iglesias, pequeñas comunidades, y es muy interesante porque ustedes lo pueden leer en los textos bíblicos, como él iba llegando a un lugar, reunía un grupo de personas, les anunciaba a Jesucristo, se conformaba ese pequeño grupo y después él no se quedaba allí, sino que él iba, seguía más adelante, pero no las dejaba solas, sino que dejaba un responsable, y entonces dejaba un presbítero o un anciano, un responsable, pero también dejaba unos diáconos, ¿se acuerdan? Para poder que le ayudaran. Todos ellos miembros de la misma comunidad, a quienes aún con ciertas facultades subordinadas al apóstol, fielmente le obedecían. Textos bíblicos hay muchísimos. Si quieren, por favor, los invito a que los busquen para que sea muy disciplinado el trabajo que estamos haciendo. Primera de Corintios 16:15. Primera de Tesalonicenses 5:12. Romanos 12:6. Allí aparece el presbítero y los episcopos, los cuales acompañan la comunidad. También aparecen Hechos 20, 17 y 28. Es la comunidad de Dios, acompañada por los pastores. Bueno, entonces vamos a concretizar. Después de la muerte de Jesús, esas pequeñas comunidades que se van organizando, aparece la asamblea, acompañada por un presbítero o un episcopo, unos diáconos.
Son una asamblea que, como dice Hechos 2:42, se reúnen a la fracción del pan, a leer la palabra, se reúnen a la oración, tenían todo en común. Es un espacio muy bello. Entre los siglos segundo y tercero, la iglesia era esa comunidad cristiana muy arraigada, muy agarradita, junta, casi toda desarrolladas en ciudades. Es muy interesante. El cristianismo no nace en lo rural. El cristianismo nace en las grandes ciudades. El cristianismo nace en Jerusalén, crece en Roma, en Corinto, en Tesalónica. No son pequeñas ciudades, son las grandes ciudades. En Éfeso son las grandes ciudades. El cristianismo no tiene su génesis en lo rural, no, empieza a crecer en las grandes ciudades. El término parroquia, el término comunidad, el término asamblea va congregando a personas casi siempre en las grandes ciudades. Y eso fue lo que se desarrolló en los primeros 3 siglos del desarrollo de la comunidad eclesial, del cristianismo. Ya llega un momento en el que lo vamos a ver ahorita, en unos minutitos. Hay lo que se llama la paz de Constantino y ya hay algo mucho más grande, mucho más poderoso. ¿Por qué se hacían estas pequeñas comunidades en diferentes lugares? Pues para poder llevar el evangelio y que esa semilla creciera. Y así fue evolucionando poco a poco esta realidad de la parroquia o la comunidad eclesial. Inclusive empiezan a aparecer palabras como diócesis, que no tiene el caso ampliar qué es lo que significa ello ahora, pero sí esa pequeña comunidad entonces empieza a disfrutar de la palabra, del pan partido, de la caridad, de la celebración del bautismo, de la predicación, de la compañía de los fieles, y entonces empieza a estructurarse una comunidad. No solamente como la pequeña comunidad de fieles que dice Hechos de los Apóstoles, que eran pequeñísimos grupos que se reunían en una casa, sino que ahora estaban estructuradas con un presbítero, con unos diáconos, inclusive una confederación de parroquias o confederación de asambleas, las cuales interactuaban entre sí, y eso fue lo que le fue dando paso poco a poco a la estructura jurídica que tenemos de la parroquia y también pastoral que tenemos en la parroquia en este momento. Bien, ahí damos un salto y hay que hacer un corte absolutamente importante, y es algo que se llama la paz constantiniana. En el siglo IV, Constantino, que era el emperador, digámoslo así, se convierte al cristianismo, y eso lo que hace es que todos los pueblos ahora van a tener, todos los pueblos cristianos, todos los cristianos van a tener paz. Se acaba la persecución, ya no hay motivos para la persecución, el imperio se convierte en un imperio cristiano y entonces gozamos de esa paz. Evidentemente, cuando no hay esa persecución, entonces se pueden estructurar de mejor manera las cosas en la parroquia. Entonces la comunidad cristiana o parroquia del siglo IV está caracterizada ahora por una liturgia propia. Empiezan a aparecer los grandes templos, empieza a aparecer la diócesis que reúne varias parroquias y empieza a consolidarse la organización de la parroquia en la ciudad con una influencia absolutamente interesante. Y aparece algo que también es muy importante. Claro, como se acaba la persecución, solamente a partir del siglo IV y el siglo V, qué interesante, inclusive el siglo VI, empieza a aparecer la parroquia rural. Esa parroquia que ya no está en el centro de las grandes ciudades, sino que empieza a ampliarse a los pequeños pueblos con un párroco que depende de esa diócesis o esa administración local, pero que también tiene su independencia y también tiene sus diáconos y sus servidores y demás. Entonces, esta expansión del cristianismo permite la parroquia rural.
Nace entonces la idea de la parroquia tal y cual la conocemos hoy, con un territorio, con una persona que lo administra, con unos servidores de ese administrador, que depende de una gran, digámoslo así, asociación de otras parroquias u otras comunidades, donde hay un episcopo el cual acompaña a unos párrocos y a unos diáconos para que el servicio pastoral sea mejor, más cercano y pueda llegar a los demás. Es mucho más larga la historia, pero quiero dejarlo allí. La estructura como tal, administrativa, pastoral, logística de esta parroquia se consolida a partir del siglo IV de esa paz constantiniana, cuarto, quinto y sexto. Ya no hay persecución. Entonces, como no hay persecución, podemos hacer grandes templos, podemos organizar la administración, podemos estructurar una liturgia, y una liturgia que empieza a celebrarse ya no de parroquia en asamblea, sino en varias asambleas, en varias parroquias. Bien, demos un salto así enorme y pasamos a la Edad Media. En la Edad Media estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, siglo X. Bueno, el ambiente religioso cambia, porque ya han pasado muchos siglos. Ya la iglesia tiene el poder de la historia. Hay unas reformas enormes que le dan privilegios a la parroquia. Y la parroquia empieza a ubicarse en el territorio, pero empieza a viciarse algunas cosas. No quiero detenerme allí, pero empieza a nombrarse lo que se llaman parroquias propias. Parroquias propias estaban parroquias las cuales estaban edificadas en un lugar donde estaban tan conectadas con las personas que dirigían el poder político y público, que terminaban siendo parte estructural de ese poder político y ese poder público y ese poder económico. Inclusive casi siempre estaba muy conectado a una abadía, a un grupo, a una parroquia muy grande, y a partir de allí se administraba todo a su alrededor. No quiero quedarme allí. Aparece el feudalismo, entonces los párrocos y los obispos terminan siendo casi que trabajadores del señor feudal para conseguir más dinero. Pastoralmente se reduce muchísimo la acción a una celebración y a una sacramentalización. Bueno, definitivamente es un tiempo un poco difícil para esta realidad de la parroquia, que no podemos detenernos porque solamente eso es un brochazo de lo que estamos hablando. Podemos decir que en el siglo XII y XIII es donde más se muestran los abusos de esta figura parroquial, donde está reglamentada por unas normas muy interesantes, pero que no se viven, porque entre el feudalismo y este clericalismo y este sacramentalismo exclusivo, donde la parte pastoral, en su gran mayoría, siempre ha habido santos maravillosos que transforman la cosa, pero la visión de la parroquia queda muy oscura, queda muy a un tema sacramental, económico y de poder. Damos otro paso así gigantesco, nos damos un paso enorme y llegamos a lo que fue la Reforma Tridentina. En 1563, el Concilio de Trento sancionó el estatuto jurídico de la parroquia, considerada ahora como el órgano principal de la pastoral. Esta frase no se olviden, porque imagínense 1563 y aparece en el concilio una frase que todavía hoy la seguimos machacando y que tenemos, para eso estamos haciendo este curso: órgano principal de la pastoral. Cada lugar debe constituir una parroquia guiada con un pastor, el cual empieza a conocer sus ovejas, residir en el territorio. Por eso lo de las casas curales, no puede estar lejos, residir en el territorio. Y debe también acompañar la comunidad, recoger las ofrendas, ser generoso, tener una cercanía a nivel sacramental. Se empezó a dividir las enormes parroquias en un poco más pequeñas para poder conocer y atender los fieles, lo que llamaba el populus, conocer la gente. Entonces es muy interesante
cómo aparece aquí una reforma que es maravillosa, que no dio todo su resultado, pero que sentó las bases para lo que estamos viviendo hoy, tanto en las dificultades como en las posibilidades. Entonces se empieza a hablar ya de un territorio acompañado por un párroco que debe conocer a sus ovejas, que tiene un compromiso sacramental y generoso, que debe pastorear, que se deben recortar el tamaño de las parroquias para conocer mejor sus fieles y atenderlos pastoralmente. Me parece algo interesantísimo. Entre ires y venires, entre glorias y fracasos, la parroquia llega a un momento trascendental que me parece de suprema importancia, y es el Concilio Vaticano II. Fundamental. La parroquia, poco antes del Concilio Vaticano II, poseía, como lo veíamos desde Trento, una fuerza sacramental. El espacio privilegiado de la pastoral era el templo, las devociones y la vida sacramental, el despacho parroquial, la vida de la casa cural, la sacristía, la sala de catequesis, la asistencia sacramental. Eso era la parroquia antes del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, ustedes ya saben de qué estoy hablando, la reforma es impresionante, porque entonces ya se empieza a hablar de otra cosa. Se empieza a hablar de la parroquia no solamente como una porción de terreno, con un templo, con un rector específico o un párroco y una vida sacramental y una liturgia. Se empieza a hablar de comunidad de fieles. Eso no existía. Eso existía en la primera comunidad cristiana, ¿se acuerdan? Eso existía allá. Existía allá en esa pequeña comunidad del siglo I, II y III. Vuelve y se retoma la comunidad de fieles. En la Sacrosanctum Concilium 42 la describe como la reunión de los fieles. ¡Qué interesante! Antes del Concilio Vaticano II se habla de parroquia como una porción de terreno con un templo y un párroco. Ahora se retoma esa asamblea de fieles de los textos bíblicos y de los primeros 3 siglos y decir que la parroquia es la reunión de fieles, es la comunidad, es la célula de la fe. Y estoy hablando de Sacrosanctum Concilium 42, estoy hablando de Ad Gentes 30 y Apostolica Authoritatem número 10. Entonces me parece muy profundo, porque la parroquia en este sentido nuevamente retoma su capacidad de ser la comunidad de fieles que va en camino, acompañada por el párroco, que es asignado como un pastor, pero también a la vez es un caminante de esta comunidad, quien comparte junto a los demás fieles, a los demás parroquianos, a la demás asamblea, a los demás extranjeros que van caminando, no solamente un espacio geográfico, sino las características de la fe. Muy valioso este aporte, es un aporte sensacional que nos da el Concilio Vaticano II. Y entonces la parroquia tal como la tenemos hoy es fruto, bueno, creo que estoy exagerando, una parte de la parroquia tal como la tenemos hoy es fruto del Concilio Vaticano II, porque su reforma y sus propuestas, aunque lleva más de 50 años, todavía no se han podido implementar en las parroquias. Comunidad de comunidades, una comunidad que piensa en los últimos, una comunidad que se abre a los demás, una comunidad de fieles que camina junto, que va hacia adelante, una comunidad de comunidades que nos invita a pensar en la fe, en la renovación litúrgica, pastoral y espiritual. Eso quiere decir que nos falta todavía bastante, ¿cierto? Entonces, hemos hecho un recorrido muy interesante de ver la parroquia desde su inicio, cómo aparecen los textos bíblicos, como los extranjeros que van caminando o como los vecinos, pasando por esa segunda comunidad cristiana del siglo II y III,
las cuales se van organizando en pequeños grupos y asambleas, pasando por la paz constantina que le da paz a la iglesia, y entonces estructuran templos, liturgia y administración, llegando a un tiempo difícil de la Edad Media, donde la parroquia se conecta con el feudalismo y aunque sigue prestando su servicio sacramental, se oscurece un poco en su desarrollo evangelizador, por la Reforma de Trento, la cual invita a pensar en una comunidad que debe ser pastoreada, y llegando definitivamente al Concilio Vaticano II, que retoma ese primer amor de esa comunidad, asamblea, comunidad de fieles, familia de fieles centrada en Jesucristo. Falta, usted me dice, padre, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nos paramos en el 60? ¿Por qué no seguimos? Porque ese es el tema que sigue la próxima semana. Vamos a ver el desarrollo desde la Evangelii Nunciandi hasta la Evangelii Gaudium. Esos dos extraordinarios documentos de evangelización que nos van a indicar en ese proceso del 60 hasta el 2020 hoy, cómo esta parroquia del Concilio Vaticano II está tomando unos tintes preciosos que nos invitará y nos ayudará a la conversión pastoral desde la parroquia. Bueno, gracias muchachos por estar atentos y por este pasón, este brochazo histórico de la parroquia. Tarea, tarea, sí. Vamos a hacer la tarea en la siguiente. Vamos a buscar la parroquia en el Concilio Vaticano II. Pueden buscarlo en libros, pueden buscarlo en internet. Es muy fácil. Ahora la internet ayuda muchísimo. La parroquia en el Concilio Vaticano II. Y entonces vas a hacer algo muy sencillo. Vas a tomar, por ejemplo, un pedacito. Te estoy diciendo algo sencillo, algo muy fácil. Por ejemplo, Sacrosanctum Concilio 42. Escribes el trocito que habla de la parroquia y abajo pones un parrafito cortito. ¿Qué entendiste tú allí? ¿Qué es lo que dice el concilio de la parroquia? No es repetir lo mismo, es tú qué entiendes para tu proceso evangelizador. Padre, y son muchos artículos y son muchos numerales, pues escoge unos 5, unos 6, los 7 con que más te identifiques. Y eso lo mandas al correo electrónico que al final te van a poner allí. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los guarde y que podamos seguir creciendo como los discípulos misioneros para anunciar a Jesucristo a todas las naciones. Que tengan feliz jornada.